un podcast de Cooperativa. Yo digo, el mundial que viene ahora es el mundial 100% post-fútbol. Y si tú no entiendes el post-fútbol, no vas a entender este mundial. Si tú no sabes lo que significa post-fútbol, te parecerá rarísimo. Una de las declaraciones de Juan Pablo Meneses a propósito de su último libro que se llama justamente Post-fútbol. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Cecilia, buen día, Sebastián, un gusto estar conversando con ustedes y efectivamente estoy presentando ya desde hace unos meses, pero ahora con el Mundial más fuerte, este nuevo libro que se llama Post-fútbol. Tanto nos fueron diciendo que estaban matando el fútbol las apuestas, estaban matando el fútbol la sociedad anónima, estaban matando el fútbol las barras bravas, estaban matando el fútbol la FIFA, que un día despertamos y el fútbol estaba muerto, ¿no? Tal como lo conocimos ya no existe más, y lo que vemos ahora, especialmente en el Mundial, yo digo que es un nuevo deporte que se llama, que le digo yo, post-fútbol, como que es una nueva era del fútbol que hay que entender. De repente cuesta entender, pero con el Mundial yo creo que se va a hacer más claro para poder entenderlo de una vez, que el fútbol cambió para siempre y que ahora parte un nuevo deporte. A ver, desarrollemos eso, Juan Pablo. ¿Por qué tú declaras la muerte del fútbol y esto que ahora todos le hemos dado la denominación de post-fútbol a propósito de tu libro? Mira, básicamente porque todo lo que importa ahora es lo que está fuera de la cancha, no tanto lo que ocurra dentro de la cancha, y porque hay cambios que son ya determinantes y que marcan el cambio en el relato. Por ejemplo, los partidos ya no tienen 2 tiempos, ¿no? Sino que tienen 4 tiempos. Hay 5 cambios. Un presidente puede llamar y decir saquemos un jugador y la FIFA lo hace. Hay un cambio estructural muy importante. En la época del fútbol, parecería que estuviéramos hablando como los abuelitos en La Plata, ¿sí? En la época del fútbol, pero es un poco así. En la época del fútbol existía la señora FIFA, ¿te acuerdas que decían? La señora FIFA, la todopoderosa FIFA, claro, que era, la FIFA manejaba el negocio. Eso en el post-fútbol cambió radicalmente, es el negocio maneja la FIFA. Entonces, la FIFA funciona totalmente como un ente totalmente administrador de este nuevo deporte, y empieza a cambiar reglas que estaban instaladas desde siempre. Por ejemplo, en Latinoamérica teníamos 2 orgullos claros con respecto al fútbol. Uno, que era un deporte popular. Eso en el Mundial se ha visto que ya dejó de serlo en este tipo de espectáculos. Las entradas están cerca de los $2.000, las más baratas en la reventa la hace la propia FIFA, y ya Estados Unidos se quedó con todas las Copas de América del futuro, una cosa así como un robo a mano armada. Entonces ya no es un deporte tan popular por ese lado. Y lo otro, que nunca iba a entrar en Estados Unidos, y ahora entró básicamente por este tema de la publicidad, pero son muchos los cambios que hay al mismo tiempo. Por ejemplo, antes nos juntábamos 5 personas frente al televisor a ver el partido del Mundial. Hoy día la gente, sobre todo los jóvenes, por fútbol, muchos de los jóvenes lo ven solos, frente a 5 pantallas. En vez de 5 personas frente a una pantalla, una sola frente a 5 pantallas. En una está viendo el partido, en otra está viendo el react, en otra está viendo la apuesta, en otra está viendo las redes sociales, y hay una quinta pantalla que es la más loca de todos, que se está grabando a sí mismo, por si tiene una reacción muy importante, porque en el post-fútbol la cámara como que giró hacia el otro lado, y nosotros de repente vemos en YouTube lleno de gente que está transmitiendo partidos del día de su casa, y los preferimos ver a veces a ellos que al partido mismo. Pero a ver, Juan Pablo, hay algo que no ha cambiado, no sé, desde mi percepción. ¿Qué es el amor por o la fanaticada? O sea, cuando juega la selección de tu país, la gente se vuelve loca. ¿Cómo celebran los goles? ¿Cómo celebran los triunfos? ¿Cómo salen después a las calles? Siguen siendo cabuleros. Claro, o sea, quedan claro. Cuando ves millones de personas en una ciudad celebrando un campeonato mundial, eso el fútbol no ha muerto. Sí, lo que pasa es que son excepciones, hay que decirlo de una manera, son excepciones, claro, o sea, que haya millones de personas en la calle son excepciones. La realidad es que el fútbol es total, el fútbol actualmente es un deporte distinto, incluso desde la manera que se consume, ¿no? Desde la manera que se consume, porque
porque la gente que va al estadio, por ejemplo, los tiempos muertos, que hay muchos tiempos muertos dentro del partido en el estadio, se viven de una manera totalmente distinta, a no ser que tú lleves el teléfono. Entonces resulta que tú tienes que llevar el teléfono y además empiezas de alguna manera a trabajar, a grabar, a editar y a subir tu historia. Esto que yo estoy diciendo no es que yo lo inventé, ¿no? O sea, está claro que en este mundial, por ejemplo, la mayoría de las personas que entran a los estadios son influencers que reciben la entrada de alguna empresa y la van subiendo el contenido. Entonces, claro, obviamente si una selección llega y gana el mundial o pasa una etapa diferente, la gente va a celebrar, ¿no? Pero lo que yo hablo es más que nada de la industria del fútbol, ¿no? Ahora, Juan Pablo, tú lo mencionaste ahí recién y es ineludible que no pasemos por ahí, por lo que pasó con Donald Trump, la llamada, Balogun, el futbolista que jugó ayer, igual quedaron eliminados, los belgas felices celebraron bailando como Trump, burlándose de él. ¿Cómo conectamos justamente una situación de esas características con este concepto del post-fútbol? Mira, lo que pasa, y veía mucha gente ayer diciendo ganó el fútbol porque le ganamos a Estados Unidos, y a mí me parece un error porque la decisión ya se tomó, ya se metió la mano en el bolsillo, por decirlo de alguna manera, claro, ¿no? Trump no inventó el post-fútbol, pero se veía muy cómodo en él, ¿no? Él, así como dijo Groenlandia es mía, el Golfo de México es mío, de alguna manera dio a entender o lo hizo que el fútbol es mío o es nuestro o es de Estados Unidos. Y de alguna manera es así, porque la gran mayoría de los fondos de inversiones que hoy dominan el fútbol tienen un ancla con Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es un mito decir que le gustan tantos deportes y no sé qué. A Estados Unidos le gusta que haya deportes en la televisión para que los varie, para que la gente consuma, sobre todo en mucho entretiempo. En los estadios en Estados Unidos, yo viví un par de años allá en los estadios, son verdaderos malls que necesitan muchos cortes para que la gente baje a comprar o a consumir. O sea, no hay una cosa. La gente, si tiene el fútbol 4 tiempos en Estados Unidos, va a entrar de todas maneras porque le va a interesar a la industria. Entonces, Trump, como decimos nosotros, se fue un poco al chancho acá, porque además no tiene idea de fútbol, no saben de fútbol, ¿no? Trump decía, me cuesta entender que lo hayan suspendido a un partido siguiente si le sacaron la roja en ese partido. O sea, no tiene concepto de lo que es tarjeta roja. Pero todas estas cosas que son bien de geopolítica nos marcan un poco lo que significa esto del fútbol hacia el futuro, ¿no? Este mundial tuvo 3 países, que ya es una locura, y el próximo va a tener 6. Y 3 continentes. Y tres continentes, y ahora están hablando que va a haber unas eliminatorias, pero que van a estar los que ya están clasificados. O sea, como que todo se empieza a enredar, pero a la gente tampoco le empieza a importar tanto que todo se enrede, ¿no? El otro día jugaba la U, mi equipo, y me llama gente y me pregunta, amigo, y me dice, oye, ¿este partido de qué campeonato es? Entonces yo tengo que empezar a calcular, porque claro, hay 3 campeonatos al mismo tiempo. Entonces, y como que de todo nos empezamos de alguna manera a acostumbrar, porque también significa que quizá, tal como lo conocimos, nos importa cada vez un poco menos. Estamos conversando con el periodista Juan Pablo Meneses, autor de este libro que acaba de publicar, Post Fútbol, de varios otros libros también sobre este tema, como de los niños... los niños futbolistas, claro. Gran libro. Juan Pablo, a ver, pero tú acá al comenzar, ¿no es cierto?, citas a Juan Villoro, pones la frase, el fútbol es un espejo distorsionado de la sociedad. A ver, eso dice mucho a propósito de todo lo que estás diciendo. Primero, yo diría que entonces no es tan distorsionado el espejo, pero bueno, ¿cómo lo interpretas? ¿Ya? No, estoy de acuerdo. Yo sabes que esa frase de Juan Villoro, él nunca la escribió. Yo se la vi en un par de entrevistas y lo llamé y le dije, Juan, voy a usar una frase tuya, ¿en qué libro está? Y me terminó diciendo, no está en ningún libro. Bueno, la voy a publicar ya por primera vez en un libro, porque de alguna manera esa frase siento que representa un poco el espíritu del libro. El espíritu no es es un libro de fútbol que lo escuchen los fanáticos del fútbol, que lo lean los fanáticos del fútbol y se acabó. Es un libro que intenta transmitir que todos los cambios que vemos en el fútbol tan radicales son los mismos que estamos viviendo nosotros en la sociedad.
seguridad. Y para entender de repente esos cambios también sirven verlo en el fútbol. El tema del VAR, por ejemplo. El tema del VAR, que ahora cobran una falta por medio milímetro de que el dedo de una uña se adelantó. Y todo esto de confiarnos en las cámaras y confiarnos en la tecnología y pensar que en la tecnología hace justicia, esa es una cosa que nosotros estamos viviendo en nuestro día a día. Nosotros chocamos en la esquina o nos roban algo en la bicicleta al jardín y empezamos, ¿dónde están las cámaras? Vamos a buscar las cámaras, consigamos las cámaras. Hacen una marcha hace un tiempo en Puente Alto porque exigían más cámaras de seguridad, porque está la fantasía de que eso puede ser justicia, ¿no? Y en el fútbol pasó lo mismo. No necesariamente, lo hemos visto en el VAR, por eso muchos elementos, a mí lo que me interesa es cuando vemos muchos elementos tan raros en el VAR, en el fútbol, decir, y esto nos pasa con nosotros, el tema de la apuesta. El fútbol no inventó la apuesta, el fútbol no va a solucionar la apuesta, pero como que se le carga la mano al fútbol. Entonces, me parece que los cambios del mundo es interesante verlos en el fútbol, ¿no? El tema de la moda, por ejemplo. Antiguamente, hay un capítulo del libro que dice el fútbol cambió porque cambió la moda. Antiguamente, en nuestra vida diaria, las tiendas cambiaban 2 veces al año. Primavera, verano, otoño, invierno, listo, se acabó. Ahora cambian 9 veces de temporada, siempre nos están cambiando la ropa para comprar, y eso también lo agarró el fútbol. Hoy día el fútbol tiene 6, 7, 8 camisetas por temporada. Y todas las vamos a comprar porque tenemos que tener la última, ¿no? Cuando la estamos pagando, el álbum también. No, ese otro fenómeno. El álbum es loquísimo porque yo tengo unos hijos chiquitísimos de 5 y cuando el otro día los fui a buscar al colegio y estaban los niños pero intercambiando figuritas con papá, con tipos de 40, 45 que llegaban con sus láminas en los bolsillos, pero porque estaban agarrando cosas distintas, ¿no? Los más niños, los más post-fútbol, estaban coleccionando las figuras que ellos ya se las conocen de memoria. Un niño ve el mundial y se conoce a todos los jugadores. En cambio, los padres, los mayores, los de la época del fútbol, están tratando de rescatar un momento de nostalgia casi, ¿no? Y de querer inculcarle a los hijos este amor por el fútbol que ellos lo ven por las láminas y que a mí en lo personal me gusta mucho. Hay un capítulo, yo sigo creyendo que el fútbol tiene valores, entre 1000 comillas, que son súper importantes. Yo llevé a mi hijo a jugar, a probarse a la escuela, la U, sub 5, y el entrenador le enseñaba cosas. Por ejemplo, una que no parece tan rara, pero es rara para un niño que vive solo, o sea, con la hermana, a dar pases, por ejemplo. Tenemos que dar pases, esto es una cosa en equipo. Todas esas cosas en el fútbol, las grandes figuras se ha perdido, porque ahora nosotros ya no seguimos más equipos, seguimos jugadores. Así ahora, es. Una de las cosas que me llamó la atención también del libro, en uno de los capítulos, Juan Pablo, es la homologación que tú haces del fútbol con la pornografía, con el porno, y que tiene que ver con lo vistoso, tiene que ver con el tema de los goles, de que si es 1-0 el partido, ya tenemos 1 minuto donde hay gol, acción, y qué hacemos con los otros 89 minutos, o bien desde el punto de vista de la televisión o de la misma internet, que la gente cambia el canal cuando la cosa se pone media fome y ya no están tan presentes. ¿Cómo se hace cómo se engarza eso? Sí. Están muy cruzadas esas dos industrias desde el punto de vista del espectáculo y de la atención al usuario. No es desde el punto de vista moral, que se parece, no. Por ejemplo, las celebraciones, ahora se ha puesto de moda las celebraciones de los jugadores que llegan vestidos así como con smoking y todo eso, es una cosa muy copiada. De hecho, la primera la hizo los mismos productores de una de las premiaciones de la industria del porno, porque se glorifica básicamente el cuerpo vestido de otra manera, pero tiene mucho que ver con el desarrollo con el consumo, de cómo se consume o el partido, que sobre todo para las nuevas generaciones nunca se ve un partido entero. Se consume por Reels, por TikTok, por highlights, por resúmenes. Entonces se cree que el partido, tal como dices tú, si es muy aburrido, ¿cómo lo vamos a ver? ¿No? Entonces se inventa una cosa como la King League, que yo digo que es como esta cosa como deporte, pero yo llamo que es como porno duro, porque son
puros penales, tiros libres, celebraciones, goles, 15-14 los partidos. Entonces, y finalmente el usuario, ¿no? El usuario que está sentado frente a su televisor. Hay otro capítulo que se llama El fútbol cambió porque cambió el narco. Y ahí tú cuentas una anécdota. Dice, una vez un diario mexicano me entrevistó por estos temas y el título de la entrevista el título fue Entre Messi y el Chapo. ¿Ah? ¿Qué es eso? A ver, ¿a qué te refieres? Mira, o sea, el narco y el fútbol en Latinoamérica están atravesados de siempre y está en estos momentos en la ANFA, el fútbol amateur, en Chile, y ni siquiera hablar de otros países. Está muy atravesado, hay metida, contratan jugadores para pichanga, o sea, eso siempre ha estado. Sí. Pero viene de mucho más atrás. Pablo Escobar, él partió robando tapas de auto, de rueda, para comprarse, lo primero que se compró fue unos zapatos de fútbol. Hizo canchas de fútbol en el barrio La Pablo Escobar. Los niños en Latinoamérica, esto puede parecer una caricatura, pero muchas veces para llegar a tener una fortuna, digamos, los ejemplos que ven son porque lo ven en las teleseries, porque lo ven en las noticias, porque lo ven en Netflix, que son, o tengo que ser como ese futbolista que es de mi barrio y tiene un convertible, o tengo que ser como ese narco que es de mi barrio y tiene un convertible. No hay otro camino, digamos, de alguna manera, no hay otro camino. Pero también hay un tema estructural en que se parece el fútbol al narco y que tiene que ver con los mecanismos, en el sentido de que hoy día el fútbol, y en Chile particularmente, está manejado por los representantes. Los carteles están manejados por tipos que eran los que estaban a cargo de la distribución, mandos medios de la cadena. El representante era un mando medio de la cadena entre los clubes, entre Europa, entre los grandes negocios. El representante era un gallo que iba con un maletín con cinta, y hoy día es dueño de toda la cadena. Eso mismo, alguien de la mitad de la cadena que se hace cargo de todo el negocio, es una estructura copiada del narco también. Okay. El libro desarrollado. Sí, estamos esbozando algunas cosas, la invitación es a leerlo, por supuesto. Sí. Algunas palabras sobre los grandes ídolos, sobre las grandes figuras. Ayer veíamos a Ronaldo llorar porque su último mundial. Neymar. El de Portugal. Sí, Cristiano. Mira, pensé que lo de Ney del domingo. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Sí, no, me asusté. Que estamos hablando de partidos distintos. Sí. No, es que la otra vez leía, Messi, tenemos a Mbappé peleándose con la senadora paraguaya. Pero puros grandes ídolos, y como bien dices tú, a veces más que partidos, más que selecciones, se siguen a los ídolos, ¿no? Pues un niño chileno, ¿cuál es el jugador que más ama en el mundo? Puede ser el ídolo a Messi, que es argentino, claro. o así, ¿no? O no va a querer la camiseta de un futbolista chileno, sino que va a querer la de Messi o la de Lukaku. El comportamiento de ellos, ¿qué dirías? De los pasa ídolos. Tal como dicen, sí. Voy a hacer un pequeño paréntesis con respecto a Ronaldo, que el otro día una persona que no sabe de fútbol dice: Ronaldo, Cristiano Ronaldo, los Ronaldinho, ¿qué es eso? Porque lo asocian a que son todos los mismos, pero son todos distintos jugadores, incluso de distintas épocas. Pero mira, ahora exactamente lo que pasa, como yo digo siempre que el fútbol era un deporte colectivo y el postfútbol es netamente individual, ¿no? Y nosotros seguimos a jugadores. Entonces tú ves un chico que tú dices, Cecilia, que es seguidor de Messi, ya. Entonces, ese chico seguidor de Messi, tú vas, te muestra tu colección de camisetas y tiene una de Messi de Selección Argentina, una de Messi del Barcelona, una de Messi del PSG, una de Messi del Florida, de Miami. No tiene de su equipo, porque su equipo es Messi, de alguna manera, ¿no? Y lo mismo pasa con Mbappé. Entonces, ¿eso qué significa? Seguir esta figura, y que la figura, obviamente, y por eso lideran. ¿Qué le importa que Chile no vaya al Mundial? Ya no importa que Chile no vaya al Mundial, porque están todos los niños viendo a su ídolo allá. Entonces, no importa que Chile no vaya al Mundial, porque está Haaland, que yo tengo todas las camisetas de Haaland, y mi papá me regaló la última camiseta de Haaland, la última Navidad, y está ahí. Entonces el otro día me pongo la de Haaland y voy al colegio con la de Haaland, porque y entonces el otro dice lo mismo de Mbappé. Entonces,
Chile no va al Mundial, puta que lata, pero sabes que tampoco es tan malo porque van a estar Mbappé, Messi, Haaland y así. Y tú miras la tabla de goleadores y ahí están, pues, Messi, Mbappé, Haaland. O sea, Claro, y la tabla de goleadores ha pasado a ser más importante que la tabla de los equipos. Claro. Juan Pablo, ya para cerrar, esto de todo el dinero sucio o las mafias, los chamullos que hay, ¿no es cierto?, dentro del fútbol, es más viejo que el hilo negro. Sí, y nuevamente yo digo, el fútbol no inventó la mafia, el dinero sucio, el fútbol no inventó la sociedad anónima, el fútbol no inventó los paraísos fiscales. Lo que pasa es que el fútbol tiene una particularidad, que yo lo digo desde niño futbolista, una maravillosa y extraña y peligrosa particularidad que el fútbol transforma todo en fútbol. Entonces, si yo me llevo un niño de 10 años a vivir afuera de Madrid, trabajar 8 horas en un campo de algodón, van a decir trabajo esclavo. Pero si me llevo un niño de 10 años a vivir en las afueras de Madrid, a los 10 años trabajar 8 horas diarias en un campo de fútbol del Real Madrid, me van a decir, qué bueno el próximo Alexis Sánchez, ¿no? Y podría ser lo mismo, ¿no? Okay. Una última reflexión. Ya aquí quedó con lo de Trump, quedó la pelotera, ahora quieren sacar a Infantino los de la UEFA. ¿Hay posibilidad de reversa o esto solo va a ir creciendo a juicio tuyo? Yo pienso que va a ir creciendo por una cosa totalmente práctica, ¿no? Por ejemplo, pensando en las pausas de hidratación. La FIFA siempre hace cambios, ¿ah? Y eso no hay que... Entonces hizo el cambio el VAR, cambiamos la mitad del equipo, 5 jugadores de cancha, cambiamos la mitad del equipo, son cambios muy radicales, muy fuertes, que han cambiado la forma del fútbol. Pero ninguno de esos cambios generaba dinero. El Cooling Break ha generado más de 250, 300 millones para las cadenas gringas que están transmitiendo el partido. Porque además es una pausa muy atractiva, porque el tipo no se alcanza ir al baño, pero rápido, pero en realidad se queda pegado ahí, frente a la pantalla. No importa en qué soporte. Entonces, es tan beneficioso, es como el negocio de los niños futbolistas. A todos les conviene, a los papás, a los vecinos, a los clubes, y esto igual. Bueno, te damos las gracias a Juan Pablo Meneses, autor de este libro que acaba de aparecer, Post-Fútbol, el deporte que explica nuestra época. Bien interesante, es un ensayo muy completo. Y que muchas de las cosas escritas se han dado en esta Copa del Mundo. Exactamente. Gracias, Juan Pablo. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes dos. Les mando un abrazo a los dos. Chao. Chao, Juan Pablo, que te vaya bien. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.